Estamos arrancando con todo la tarde y la pregunta que vamos a tratar de responder es ¿cuáles son las prioridades del presidente Alberto Fernández y del gobierno? Si la prioridad es el encolumnamiento detrás de la causa vialidad de Cristina, que eso es lo que parece ser en las últimas horas, la vicepresidenta tuiteando, Alberto Fernández haciendo declaraciones por lo menos desafortunadas en los medios, declaraciones que él mismo va a buscar a los medios, y el eje principal respecto a los problemas judiciales de la vicepresidenta y la causa vialidad. Y cuando planteo esto, ¿cuáles son las prioridades? Porque ahora van a ver cuáles son las prioridades de la sociedad, que están muy alejadas de, por lo visto, lo que está en primer lugar en la agenda del presidente y la vicepresidenta. Es cierto, ahora le vamos a contar, que de manera silenciosa el ministro de Economía, Sergio Massa, está trabajando en tres anclas fundamentales para tratar de estabilizar la situación económica y que no se caiga el nivel de actividad. Es decir, que la recuperación económica post-pandemia no termine en una recesión. El ajuste fiscal, el apretón monetario y la búsqueda de dólares. Ahora vamos a contar, tenemos información respecto a la fórmula que está buscando Massa con la mesa de enlace para destrabar los dólares del campo y conseguir 3.000 millones de dólares en septiembre. Pero arranco entonces con la declaración del presidente que ha hecho muchísimo ruido, la declaración del presidente Alberto Fernández respecto al fiscal Luciani. Nisman se suicidó, yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani. Quiero que veamos la frase completa, porque más allá de este recorte de la frase, está claro que el presidente habla por la libre, digamos, habla y termina diciendo cualquier cosa. No sé si tenemos el tape para poder verlo directamente al presidente diciendo esto anoche con los colegas Alfano y Bonelli en TN, canal al cual el presidente ha ido más que ningún otro político de la Argentina. Es decir, a Bonelli y a Alfano el presidente los conoce mejor que muchísimos otros políticos en la Argentina, desde que era jefe de gabinete, con lo cual quiero decir que va a un espacio donde él se siente cómodo y termina diciendo barbaridades. Escuchen lo que decía ayer el presidente. Hablando de este clima, ¿cómo toma usted, porque siempre está el recuerdo de Nisman, que la Corte haya pedido que se refuerce la seguridad sobre jueces y fiscales? Bueno, qué sé yo, que refuercen. Porque refuerce la fuerza de seguridad sobre el Estado. Si el tema es, si alguien está pensando, que hay alguien pensando en matar al fiscal Luciani, yo honestamente lo que le regalaría son algunos tratados de derecho penal. Creo que de ese modo... No, al juez Luciani, al fiscal Luciani. Algunos tratados de derecho penal. Porque por mucho que grite justicia o corrupción, dijo un sinfín de disparates jurídicos. Un sinfín de disparates jurídicos. Realmente alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman. Miren, hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani, que en verdad, nada, él cumple el rol de fiscal en un juicio, él creyó cumplirlo adecuadamente, así, diciendo lo que dijo. Yo lo escuché, la verdad me parece un disparate todo lo que dijo, me pareció... Bueno, a ver si mezcló toda la declaración. La declaración importante es esta. Alentar la idea de que le puede pasar algo al fiscal Luciani, lo mismo que le pasó a Nisman. Miren, hasta acá lo que le pasó a Nisman fue que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani. Obviamente estos 20 segundos, que eran la clave, el corte principal, fueron reproducidos en todas las redes sociales por todo el mundo y también por todos los dirigentes de la oposición, que salieron a cerrar filas y a pedirle una aclaración al presidente, porque son declaraciones fuertes, donde el presidente, más allá de la pregunta, que la pregunta tenía que ver de Alfano con el tema de la seguridad adicional que pide la Corte y demás, bueno,
el presidente se mete solo en algo que obviamente genera mucha sensibilidad en medio de lo que está pasando. Pero más allá de eso, estoy contando que el presidente y la vicepresidenta tienen hoy encolumnado a todo el peronismo detrás de la causa vialidad y de la defensa de la vicepresidenta. Y las prioridades de la sociedad parecen ser otras. Completo con estas dos frases, ¿no? La frase que dio Alberto Fernández esta mañana en una radio para tratar de justificar lo que había dicho ayer. El presidente Alberto Fernández hoy en una radio lo que hace es decir que él había querido poner el foco en que Nisman se suicidó. Quiero tomar la frase textual de lo que dijo esta mañana el presidente Alberto Fernández. Y después el fiscal Luciani, que es bastante, si se quiere, considerado respecto al presidente que sale y dice estas cosas, ¿no? Porque el fiscal Luciani lo que dice es lo obvio, que puede decir cualquier fiscal. No lo tomo como personal, no sé cuál es el sentido de lo que quiso dar, lo que dijo el presidente, no es un buen mensaje, estoy muy tranquilo con el trabajo que hicimos, de conciencia, de alma y de haber cumplido con nuestra misión. Es decir, no se sube, digamos, a profundizar este tema donde obviamente lo deja el presidente totalmente expuesto. Sí dice que es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un presidente de la Nación, porque está viendo que el presidente opina desde su calidad de presidente, aunque él dice que es profesor de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, de lo que hace el Tribunal Oral, lo que hace el fiscal, lo que va a hacer casación, lo que después supuestamente va a hacer la Corte Suprema de Justicia. Es decir, está, para los que tenemos un estudio terciario o mínimamente universitario, en mi caso estudié Economía, pero hice Derecho Constitucional 1, está haciendo lo que jamás un presidente debe hacer, que es inmiscuirse directamente en una causa y hacerlo públicamente y con todo el entramado de la justicia. Pero como todos los presidentes en general en la Argentina también lo han hecho, bueno, el presidente parece que es el presidente de la Argentina. En otro país sería algo muchísimo más grave y generaría... Lo que quiero significar en este momento es cuáles, insisto, las prioridades del gobierno. ¿La prioridad es esta o la prioridad es lo que muestran las encuestas con la sociedad? Fíjense esta última encuesta de Opina Argentina, acá está Facundo Nehamsky, que muestra que la mayoría de los encuestados son muy, pero muy negativos respecto al futuro económico, a lo que puede pasar en la economía en el futuro. Es decir, hay un pesimismo muy grande respecto a cuál va a ser la situación económica en el futuro. Más del 60% está diciendo que la situación económica va a ser peor que la actual, y un 27% dice que la situación económica, un 21% dice que la situación va a seguir igual. Y solamente un 13% dice que la situación va a mejorar. Es decir, que hay una mínima fracción de la sociedad que hoy ni siquiera representa el caudal del voto del Frente de Todos, que aún en el piso más bajo de todas las encuestas no es el 13%, que considera que la situación va a seguir mal. Ya sea desde el punto de vista inflacionario, ya sea desde el punto de vista de inestabilidad. Es decir, hay un gran pesimismo y sigue ese pesimismo muy fuerte en la sociedad y que atraviesa toda la sociedad, no solamente al votante de Juntos por el Cambio, de Milei, el votante opositor, sino que estamos hablando que más de un 80% de la población piensa que la situación va a seguir igual o peor que hasta ahora, con la aceleración inflacionaria y demás. Y solo un 13%, que insisto, es en el mejor de los casos la mitad del voto que hoy tiene el Frente de Todos, tiene una visión optimista. Es decir, que ni siquiera hay optimismo dentro de los propios votantes del oficialismo. Y este es un problema grave, digamos, para cualquier gobierno y para cualquier política económica, cómo dar vuelta el humor social y cómo cambiar las expectativas de la sociedad. Y respecto a cuáles son las prioridades hoy, la mayoría siempre responde la inflación. Es decir, la principal prioridad y problema que se visualiza es la inflación. Y en segundo lugar aparece la corrupción. Pero ese segundo lugar de la corrupción obviamente es básicamente el votante opositor o sectores de Juntos por el Cambio y demás que
básicamente apuntan a Cristina por el tema corrupción. Pero para el votante del oficialismo, por lejos, el primer problema está en la inflación y en el empleo. Son las dos variables importantes que destaca sobre todo el votante del oficialismo o el votante, si se quiere, del medio, que no es netamente opositor. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la prioridad del gobierno y dónde está enfocando tanto el presidente como la vicepresidenta el discurso hacia la sociedad, de la gestión, de lo que está ocurriendo ahora con el gobierno? Facundo, bueno, ¿cómo ves lo que ha pasado en los últimos días? Ahora vamos a contar un poquito también todas las repercusiones que han tenido las declaraciones del presidente Alberto Fernández en base a esto que estamos contando. Bueno, a ver, yo separaría, hay dos cuestiones distintas, ¿no? Una cosa es la causa judicial, que eso tiene una dinámica propia, aparte que dura mucho tiempo, Maxi, vos lo sabés, y que va teniendo distintos episodios que se convierten en parte del espectáculo público comunicacional, pero que no hacen específicamente nosotros, la mayoría de nosotros no conocemos el expediente, no sabemos qué pasó, no, digamos, no tenemos acceso a la información y el detalle sobre lo que está ahí. Después el otro tema es la discusión pública, que en ese sentido, independientemente que tenga razón o no, es más atendible la posición de la vicepresidenta, porque lo que ella está haciendo está defendiéndose públicamente, que es donde también se discuten las alternativas del juicio sobre si es culpable o no. Entonces, si un fiscal pide una pena de 12 años para ella por asociación ilícita, es lógico esperar que la vicepresidenta de alguna manera exprese, accione. Sí. Ahora, hay un tercer momento que es más difícil de comprender, que es la reacción del presidente, ¿no? En el sentido de que lo de ayer parece como una reacción poco planificada, muy intempestiva y con poca preparación respecto a lo que iba a pasar en esa discusión, con dos periodistas que, como vos señalás, él conoce bien, pero al mismo tiempo son muy preparados y hace mucho tiempo que están acostumbrados a hacer ese programa, que es un programa muy tradicional. Pero perdón, el presidente que siempre dudó, aparte cuando estaba en el llano del suicidio de Nisman, la vicepresidenta que en algún momento dijo que no tenía dudas, pero tampoco pruebas de que Nisman no se había suicidado. Es decir, introduce toda una discusión el presidente sobre algo que... Pero yo creo que la introducción de esa discusión es porque no está preparado para los temas que pueden surgir en esa discusión. Cualquier político del mundo, más un presidente, con su equipo de comunicación, primero dudo que hubiese elegido ir esa noche a un programa de televisión. Pero si lo elige, ensaya 20.000 alternativas de qué le pueden preguntar. Y es obvio que una de las cuestiones que van a salir y que le van a preguntar tiene que ver con eso. Voy un poquito más allá. El presidente está tratando de cerrar el pacto político de gobernabilidad con Cristina, con gestos que no vino haciendo en los 2 años y medio, digamos, con el tema judicial de Cristina. Y en todo caso está tratando de no inmiscuirse en el tema económico, tanto Alberto Fernández como Cristina. Yo creo que hay dos razones. Puede haber razones personales que son más difíciles de interpretar, pero me animo a arriesgar una hipótesis, que es, por un lado, el presidente estaba corrido del centro de la escena política en los últimos 30 días, te diría. Prácticamente desde que Sergio Massa se incorpora al gobierno, pareciera ser que el eje del poder está centrado en Massa, por un lado, tomando las decisiones económicas, y en Cristina Kirchner, en tanto en cuanto no tensiona con el presidente ni con Sergio Massa en el programa económico que Massa va adoptando, que vos bien lo señalaste al principio del programa, tiene algunas características que son contradictorias con el espíritu tradicional del kirchnerismo, ¿no? Entonces ahí el eje está puesto a ver hasta cuándo aguanta esa tensión. El presidente en ese sentido estaba desplazado. Parecía, ¿no? El presidente iba a actos en el interior del país y no ocupaba el centro de la escena política. Esto pareciera ser como que el presidente vio un momento para poder sumarse y volver a ocupar el centro de esa escena política. Eso desde lo personal. Desde lo general, pareciera ser que él encuentra también un espacio, como vos decís, para ver si puede lograr rearticular su alianza con la presidenta y no aparecer como un presidente que de alguna manera no apoya suficientemente a su vicepresidenta. Ahora, pareciera ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Porque las declaraciones que termina haciendo terminan complicando mucho más la situación de lo que la situación estaba. Es decir, termina estirando la crisis en lugar de cortándola.